Bienvenidos a un episodio más de Asonoc, el podcast. Estamos bien contentos el día de hoy de tener a un profesional, a un experto de invitado el día de hoy. Y es que es una persona que pues tiene una formación profesional increíble, cuenta con una experiencia de más de 20 años participando en diversos proyectos nacionales e internacionales, en compañías públicas que reportan tanto a la Bolsa Mexicana de Valores como a la SEC de Estados Unidos, ¿verdad? Que es el símil. Y es una persona que se especializa en consultoría financiera, en auditorías de fraudes. Y bueno, pues lo hemos visto, Elimelech, en muchísimos foros hemos visto al invitado del día de hoy. Y existe una frase que me llama mucho la atención de John C. Maxwell, que creo que describe muy bien al invitado del día de hoy. Y dice, un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Creo que esta frase describe ampliamente al invitado del día de hoy. Por supuesto, me refiero al contador público Ricardo Lechuga, a quien le damos la más cordial bienvenida al IMELEC. Muchas gracias. Antes de pasar los micrófonos a mi muy estimado Ricardo, pues también agradecer pues a todo el auditorio que está conectado el día de hoy en una charla más, en un episodio más aquí en Asonoc el podcast. Y bueno, pues como bien dices, con un súper invitado, bien contento que el día de hoy participe en este foro de Asonoc, ¿verdad? Y que nos platique toda su trayectoria. Por ahí sabemos que de su formación es contador, ¿verdad? Del Politécnico. Entonces, pues en ese salir uno de los estudios, ingresar en el ámbito profesional, en todo este recorrido hasta el día de hoy, que se encuentra en la firma Garrido Licona, si no mal estoy, ¿verdad? Ya como socio de prevención del lado de dinero en actividades vulnerables, auditorías fiscales, y yo quiero primero saber ¿cómo llegamos? Ya dije el final, pero quiero ver lo que está ahí en medio, tú, Francisco, que nos platique Ricardo, cómo uno se va especializando, cómo está primero esta persona que sale de estudios, que nos platique quién es Ricardo Lechuga y cómo se fue inclinando al área fiscal, área de actividades vulnerables. ¿Cómo ves, Ricardo? Si empezamos por este punto, nos gustaría mucho que nuestro auditorio pudiera escucharte y compartir tu experiencia. Claro, claro, primeramente agradezco mucho a ustedes dos, a Limelet, gracias, a Francisco y sobre todo a la SONOC por la invitación. Para mí el honor es mío que me hayan invitado a estar ahorita en este podcast y con mucho gusto platicaremos de lo que me comentan. Pues mira, como bien comentaste, yo soy egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico Nacional. Soy contador público de profesión. Y bueno, yo de mis inicios como contador, en aquellos años mozos, cuando sale uno de estudiante, esos estudiantes de medio tiempo, ahora denominados part-time, pues bueno, salgo y me interesaba mucho el aspecto fiscal. Entonces yo empecé a trabajar en una firma muy pequeña, donde precisamente mi tema era ver los asuntos fiscales, ¿no? Ver en ese entonces el cálculo del ajuste por inflación anual, el componente inflacionario que se le llamaba, que es muy similar al de hoy, el tema del infamoso impuesto al activo que hasta desapareció, y bueno, temas de ese tipo, ¿no? Y bueno, para hacer del destino, en esa misma firma, pues me empezaron a inclinar a un tema de ser auditor financiero, es decir, hacer auditoría de estados financieros, ¿no? Lo que se le conoce como hacer una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Ese informe que emiten los auditores que va firmado y que tiene los estados financieros básicos, más sus revelaciones. Ahí empecé. Después de ahí tuve la fortuna de emigrar a una firma internacional, una de las denominadas Big Four. Ahí estuve durante 12 años, 7 meses para ser exactos, y en los cuales pues también me dieron mucho la oportunidad de continuar mi carrera como auditor financiero, auditor fiscal,
Y fíjense que bien interesante porque en esa firma pues tuve la oportunidad de participar en proyectos grandes, aquellos proyectos que reportaban a la Security Exchange Commission, que es la SEC en Estados Unidos, empresas públicas, incluso para empresas públicas en México, que reportaban a la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, dentro de ese entorno siempre hay mucho tema del control interno, porque recordemos que en el año 2001-2002 se vinieron grandes fraudes, el más conocido, y lo digo porque es un tema público, el de Enron, y se detonan muchas reglas, ¿no? Lo que es el famoso SOX, la 404. Si nos vamos a ese entorno de la regla SOX, pues uno de los temas bien interesantes que estaban ahí plasmados es el tema del control interno, ¿no? Para garantizar que toda la información financiera que revelabas, pues tenía un tema previo, una seguridad en cuanto a los controles que la empresa tenía para mitigar sus riesgos, para ver que la información llegara de una forma correcta o razonablemente correcta a los estados financieros. Pero si vemos todo el parte de control interno, que es el famoso coso que se sigue, pues ves ahí muchos temas relacionados al tema de cumplimiento, porque empiezas a ver los códigos de conducta, empiezas a ver el tema de las políticas de confidencialidad, políticas de independencia, todo el tema de conoce a tu propio empleado, la famosa política, dicen por ahí, del chismoso, que es el tema de hacer pública cualquier situación de fraude. Y bueno, y aparte de los controles, de los procesos, oye, los riesgos y los controles, era eso, cuantificarlos. Y afortunadamente aprendí mucho de ello. Y bueno, me fui especializando mucho en esos temas de auditoría financiera, auditoría fiscal y el entorno de cumplimiento en el tema de la famosa SOX 404. Y bueno, ahí estuve en esa gran firma Bit4. Y después, pues bueno, ya como parte ya de un trabajo de, de- de buscar más la independencia, buscar la sociedad, pues llegué aquí a Garrido Licona, con quien pues siempre con mis socios los conozco de tiempo atrás, y logramos hacer esta sinergia, ¿no? Que Garrido Licona, al ser un despacho como se conoce, que es un despacho fiscalista, bueno, llegó Ricardo como uno de los primeros socios, viendo el tema que no era fiscal, ¿no? Viendo temas financieros, temas contables, temas de control interno, temas de normas contables especializadas y demás. Y ahí empieza también ya mi carrera un poquito más ya enfocada al cumplimiento, ¿no? Al cumplimiento ya de todo este tema. Y por ahí recordaremos del año 2000, eso pasó en el 2010, 2010-2011 que llegué por acá. Y afortunadamente, y lo digo así porque fue para mí una gran experiencia, empecé a ver y se empezaba a ver que en las SOFOMES, en las famosas SOFOMS, empezaba a estar el tema ya de las disposiciones que obligaban a ese sector a hacer una auditoría anual en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces recuerdo aquella vez que vi las disposiciones, las empecé a leer y pues me encuentro con la sorpresa, grata, claro, de que todo esto que las disposiciones decían era mucho tema que ya lo había yo visto en el tema de SOX. Pues eran políticas, eran riesgos, eran mitigantes que tenías que empezar a implementar, que revisar. Y ahí empieza nuestra interesante carrera en el tema de las auditorías en materia de PLD, financiamiento del terrorismo, para efectos de ese tipo de empresas financieras, ¿no? Y pues recordaremos que ese dictamen para ese tipo el sector SOFOMS, pues, empezó a aplicar en el año 2012, fue su primer año de obligación de auditoría, y ahí empezamos a ver todo el contexto y empezábamos a ver la identificación del cliente, el conocimiento del cliente, los riesgos, el sistema automatizado, el reporteo, ¿no? Las políticas de independencia, confidencialidad, códigos de conducta, y pues fue un tema muy interesante que me empecé ahí a meter al tema, ¿no? Y aún así, fue pasando el tiempo, y por ahí del año 2012-13 también, recordaremos que viene el tema de las actividades vulnerables, la famosa ley antilavado, se publica, y según yo vi, en 2012, para entrar en vigencia en 2013, y bueno, también te das cuenta, empiezas a leer los famosos artículos 17, artículos 18, y sí, te das cuenta que, pues, buen tema, ¿no? O sea, otra vez llegamos al tema de las obligaciones que tenemos que hacer, que si nos vamos al fondo, son muy parecidas a lo que dice una disposición para efectos financieros, que el conocimiento, identificación del cliente, el conocimiento, un manual que aun y cuando no se reporta a las autoridades lo debes tener,
un tema de políticas, de capacitación. Y bueno, y empezamos a meternos solo en el tema de actividad vulnerable y bien interesante el tema, ¿no? Y bueno, por ahí, ahorita al tema de las SOFOMES, me encontré con la inercia, ¿no? De que de repente llegabas tú emitías tu informe para ese tipo de entidades y por ahí los bancos te decían, oye, pues necesito que tu despacho o tú como auditor, estés en una lista de despachos, ¿no? Que ellos les dan una previa autorización. ¿Y qué requiero para eso? Bueno, ahí va mi primera certificación. Y la primera certificación que pedían era precisamente la certificación del ICAMS, porque no teníamos una certificación nacional en ese entonces, ¿no? Y bueno, la primera certificación que me toca a mí ver, visualizar, incluso hacer el examen en ese año 2013, 2014, pues es el tema de la certificación del ICAMS, ¿no? Ricardo cuenta con las certificaciones que emite la Comisión Nacional Bancaria en México y con la más reciente certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Te cuento porque ahí yo tuve la fortuna de conocer a Ricardo. Te voy a hacer un paréntesis aquí, en un evento que hizo Thomson Reuters allá en Ciudad de México, precisamente, en la que me tocó participar con Ricardo por invitación del licenciado Iván Alemán Loza, a quien aprovechamos aquí el espacio para mandarle un cordial saludo a mi buen Iván, que forma parte del consejo aquí de Asonoc. Tuvo a bien invitarme y ahí justo conocí a Ricardo. No sabíamos que íbamos a participar juntos, pues de repente, pues pásale, ya sabes, cómo son ese tipo de foros que te agarran así, nunca estás bien preparado, pero pues yo bajo la experiencia de Ricardo, yo sabía que tenía las tablas bien puestas, suficientes para dar cualquier tema. Entonces, en el apoyo de Ricardo, pues salimos adelante ahí en este quinto congreso de prevención del lavado de dinero que organizó Thomson Reuters ahí. Pero bueno, haciendo esa pausa y en este trayecto que comenta Ricardo de toda su carrera hasta el día de hoy, en el que ha participado pues, en grandes compañías, en grandes consultoras, como él bien dice, como eWay, creo que es la que estaba ahí, Ricardo, y que pues han participado internacional, ¿no? Ahí es donde me interesa mucho cómo es el cumplimiento, porque yo sé que Ricardo estuvo involucrado con la SEC, aquí mismo con la Bolsa Mexicana de Valores, participa en empresas de esa talla, está en consejos, forma miembro de comités de auditoría de grandes empresas, ¿verdad? De grandes empresas en el que pues está involucrado ahí, SOFOMES, aseguradoras, financieras muy grandes, creo que ahí por GM Financial creo que también participa. Entonces, pues yo quiero saber cómo se maneja el cumplimiento en estos grandes corporativos. Por un lado, en el lado de las autoridades regulatorias, pero del lado de bolsas, ¿verdad? Vamos a decir. Y luego del lado de prevención del lavado de dinero. Y luego en medio queda el compliance. ¿Cómo se manejan estos grandes corporativos integrar todo esto? Porque sabemos la importancia por un lado, hay exigencias y cumplimientos regulatorios, sí o sí. Hay mejores prácticas, pero no son iguales en todos los países. Entonces, eso es lo que me interesa preguntarte. ¿Cómo has vivido esa experiencia en estos corporativos? ¿Cómo se vive esto de integrar este cumplimiento, de prevenir, ¿verdad? De ser empresas que en lo personal sé que buscan mucho la prevención, que la cultura ya va mucho más avanzada, que a lo mejor lo que vamos a platicar más adelante, como cuando surgen esta transición de SOFOLES a SOFOMES, que hay SOFOMES muy chicas o de otras muy grandes, pero vámonos desde este punto de vista primero. ¿Cómo ves, Ricardo? Nos encantaría que nos contaras un poquito tu experiencia en esta parte. Sí, claro que sí, Eliminet Francisco. Bueno, es un tema bien interesante. Si hablamos primeramente de las empresas voy a llamarle empresas públicas, que son las que participan en los mercados de valores, llámale en la SEC o en la Bolsa Mexicana de Valores, pues el tema de cumplimiento se vuelve esencial, porque incluso en los reportes anuales que se mandan a esos organismos reguladores, pues tienen que llevar todo el entorno, ¿no? Todos los riesgos económicos, mucha información social, económica, financiera, ¿no? Y en todo esto pues, se vean los riesgos.
y parte de los riesgos pues, son evaluados precisamente por las áreas de cumplimiento. Yo creo que algo que ya ha evolucionado bastante, por lo menos en este tipo de empresas, es que ya tenemos una cultura donde tienen muy claro que los departamentos de cumplimiento deben de ser departamentos independientes de algún área en específico. Porque en un inicio, sí me tocó ver que muchas veces las áreas de cumplimiento las querían colgar de un área financiera, un área legal. Si bien es cierto, a lo mejor el área legal no es tan, no, déjenme llamarla así, no es tan malo que estén de ahí, pero siempre va un tema de que deben ser órganos independientes. Esa dirección de cumplimiento, gerencia de cumplimiento, para que precisamente se encargue de todos los temas que no son financieros y no son fiscales. Hoy tenemos muchos temas de cumplimiento. Tenemos el tema de PLD, pero también tenemos la parte del compliance en el tema de protección de datos y muchas otras cosas más. Entonces vuelve ya un departamento muy especializado para medir los riesgos. Y es ahí donde se empieza a tener el tema pues, del debido cumplimiento, ¿no? Y de establecimiento de políticas de gobierno corporativo. Que hoy en día se dice que las empresas ya no se dirigen, sino se gobiernan. Entonces empiezan a colgar también los comités de apoyo, el comité de riesgos, el comité de auditoría, el comité de compensaciones, el comité de mejores prácticas societarias. Entonces se viene institucionalizando. Tienes aquí las direcciones y por otro lado tenemos los comités, que son los que se van a encargar de regular que las direcciones hagan bien su trabajo y que estos comités de apoyo reporten directamente al Consejo de Administración. Y en una empresa pública, como ya lo vimos comentando, son las primeras que empezaron a tener estas estructuras, unas estructuras ya muy sólidas y que han venido acrecentando. Incluso me atrevo a decir hoy en día, hoy tenemos una reglamentación adicional en los departamentos de cumplimiento porque recordemos que viene un tema del famoso ASG o al ESG en inglés, que es los factores ambientales, sociales y de gobierno, que también son parte del cumplimiento, porque ahora toda esta información, todo este tipo de empresas que son públicas o de interés público, pues tienen que estar revelando en su información, en sus reportes anuales, ¿no? Y eso es para hablar del entorno ahorita de las empresas reguladas, de esas empresas que son grandotas, como bien te comentaste por ahí, una GM que reporta, una FEMSA que por allá en el norte reporta información Claro. financiera a la SEC y demás tipo de empresas que son sujetas a este tipo de regulaciones, ¿no? Totalmente ahí, Ricardo, ahí haciendo una pausa, y nomás para puntualizar, y yo creo que enfatizar, como bien mencionas, aquí no estamos hablando solamente de cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Hay que dejar eso bien claro para que todo el auditorio, todos los que nos estén escuchando, pues puedan tener un panorama más abierto, digamos, un panorama 360 grados, que hoy en día hay cumplimiento, como tú lo vienes diciendo, cumplimiento ambiental, laboral, fiscal, contable, de mejores prácticas, financiero, obviamente de prevención del error. Ya estamos hablando de un cumplimiento integral, ¿verdad? Para quitarnos ese velo de los ojos y decir cumplimiento, prevención del error, nomás porque la ley me dice y no me salgo de aquí, cuando en realidad hay un cumplimiento ya 360 grados desde ambiental, laboral, fiscal, y todo eso nos lleva a hacer una empresa de talla institucional que puede llegar a ser de talla mundial. ¿Por qué? Porque si tú aspiras como una organización a tener un reflector ya a nivel mundial, no puedes dejar de ver todos estos aspectos porque simplemente ya olvidémonos de la misma autoridad, los mismos países, las mismas regulaciones, todo no te va a permitir ser una empresa de clase mundial. Yo creo que el cumplimiento hoy en día es integral, como bien lo mencionas, ¿no? Totalmente, hoy ese cumplimiento no solamente es PLD, por eso hablábamos que, por ejemplo, comentamos el tema de la protección de datos, porque ahí también hay un oficial de cumplimiento, también debe de Por haber. supuesto, En exacto, PLD hay un protección de datos oficial de personales, cumplimiento. claro. En temas de seguridad también, por ejemplo, aquellas financieras, hablando de todo un sector más abajo de las empresas grandotas, vamos a hablar de, por ejemplo, una financiera popular, que también es una empresa regulada por la CNBV en temas prudenciales y en temas de prevención del lavado de dinero, pues también tienen un oficial de seguridad porque manejan el tema del famoso DSPEI y todas esas reglas los obligan a tener un oficial de seguridad, que es un oficial de cumplimiento traducido en temas de seguridad informática.
Entonces, bueno, todo esto ya va llevándose un cumplimiento total, o sea, el cumplimiento no solamente es PLD, el cumplimiento es algo integral. Y por eso la independencia de los departamentos de cumplimiento, que no deben depender de un área operativa, porque hoy son temas totalmente independientes a las áreas. Entonces es bien interesante todo ello, y yo creo que ya si pasamos una empresa, unas sociedades, no hablando de las grandes, sino el sector SOFOMS, por ejemplo, que es un sector más pequeño. Claro, también dentro de las SOFOMES hay empresas grandotas, SOFOMES grandes y SOFOMES más pequeñas, pero yo creo que el cumplimiento es la esencia, o sea, es la esencia. Si bien es cierto, tenemos que adaptar al tamaño de la empresa, pero todas las empresas financieras, incluso no financieras como las actividades vulnerables, deben de también a pensar en el gobierno corporativo. Todas las empresas digamos, pymes y en proceso de maduración, pues tenemos que empezar a cumplir con todo este tema también de cumplimiento si queremos ir al crecimiento, ¿no? Porque hoy en día, si hablábamos, repasando lo que, no sé si dónde me quedé, si necesitamos un fondeo, nuevos inversionistas, ir a participar del mercado de valores, tenemos que tener una fortaleza en todo ese tipo de situaciones. Que sí, o sea, me llama la atención de una manera grata, ¿verdad? Porque todo este tema del cumplimiento, como ya lo hemos venido platicando, oye, pues son manuales, son distintos comités, ¿verdad? Es un sistema de contrapesos, ¿verdad? Porque como tú mencionabas ahorita, oye, pues las empresas grandes, esas se gobiernan solas. ¿Verdad? Y ahorita que estabas platicando todo eso, pues me acordé pues de todo esto que viene en la ley del mercado de valores, que ahí es donde dice, oye, sí, pues si tienes una SAPI o si vas a constituir una empresa SAPI que ya va, esté cotizando en bolsa, bueno, pues tienes que ir cumpliendo con todo esto, con estos comités. Y Ricardo, aquí preguntarte también, porque sabemos que existen diversos códigos de ética, por ejemplo, códigos que si bien son elaborados por un consejo coordinador empresarial, que si bien son códigos que las propias empresas adoptan de manera voluntaria porque no es algo que esté en ley. Desde tu perspectiva, Ricardo, ¿qué beneficios tienen para todas las empresas el obedecer o el autorregularse conforme a estos códigos? Sí, lo que comentabas, Francisco, cuál es la importancia del cumplimiento del tema de los códigos que, como bien comentas, de origen, todo esto está implementado por el Consejo Coordinador Empresarial, pero recordemos que lo que adopta el Consejo Coordinador Empresarial son muchos temas incluso directamente de la OCDE. Entonces todo va replicando porque son reglamentaciones internacionales. Sobre todo el tema de cumplimiento, incluso el PLD, pues viene del GAFI, ¿no? Viene de la OCDE y va bajando hacia los países. Y México, al firmar los tratados de la ONU, precisamente, tratados internacionales, pues obliga a cumplir con ellos. Ahora bien, si nos vamos ya a todo esto que nos rige ya a nivel micro, pues el cumplimiento es esencial, ¿no? El cumplimiento de las políticas de códigos de conducta y confidencialidad es totalmente relevante en todas las materias, ¿eh? Incluso voy a recordar un poquito como contador público, todos como profesión tenemos un código de conducta que nos rige y que nos dice que debemos tener un juicio profesional y ser independientes y demás reglas que no nos permiten faltar hacia la propia sociedad. Si nos vamos ya a la terminología de precisamente las reglas de cumplimiento del Consejo Coordinador Empresarial, nos dice que los colaboradores de las empresas también debemos guardar esa confidencialidad. Debemos ser personas con una honorabilidad, que tengamos todas las tablas para ocupar nuestras posiciones. Incluso no me dejan mentir, pero si hablamos todo el tema de prevención del lavado de dinero, pues ahí viene la política de conoce a tu colaborador, a tu empleado, porque tienes que medir quién es la persona, si tiene la experiencia, si es una persona que tiene las tablas para poder ser tu oficial de cumplimiento, para poder trabajar en tu compañía, porque recordemos que todos los temas de fraude que se han dado en la historia, sobre todo de que empezó tema regulatorio del año 2000, 2001 hacia acá, pues mucho se ha dado por los propios funcionarios. Es ahí que no se han respetado los códigos de conducta, códigos de independencia, códigos de difusión de la información, porque precisamente es parte esencial del cumplimiento, que tengamos una cultura y una conciencia de control que nos permita mitigar
precisamente todo este tipo de riesgos, ¿eh? Y hablamos de las materias de todas, ¿eh? El tema de prevención del dinero, tema financiero, que de ahí vienen todos los grandes temas que hoy hemos visto que de fraude y que por hoy en día por eso hoy en día la regulación se ha vuelto más exigente y más fuerte en estas materias, ¿no? Temas de fraude, ¿no? Y es más o menos el entorno que yo les puedo platicar respecto a estos temas de códigos de conducta y códigos de confidencialidad. Y claro, resguardo de la información, que también es bien importante, ¿no? Excelente, Ricardo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Todos estos códigos, pues, no traen más que beneficios para las empresas. Si bien, como ya lo platicabas, bueno, pues existen empresas que por ley tienen que tener un cumplimiento regulatorio mayor. Existirán otras, como son las pymes, que a lo mejor no necesitan, no que no necesiten, ¿verdad? Sino que implementan estas políticas y todo esto se traduce en una mejor percepción de cara a la sociedad, de cara a sus relaciones comerciales que van implementando. Eso es lo que yo percibo de todos estos códigos que estamos platicando. Es que das mucha confianza. Tú cuando cumples todas estas reglas vas a dar confianza hacia afuera, hacia el público, tus accionistas sobre todo, terceros interesados, incluso la propia autoridad. Si tú eres una empresa que no tiene un tema, digamos, reputacional, porque son códigos de conducta nuevamente, temas Así es. reputacionales, van a confiar en ti. Si buscas una inversión, van a confiar en ti y van a invertir en tu negocio. Si buscas un fondeo, pues el banco va a decir, no, pues perfecto, tienes con todo esto, tienes tus programas de cumplimiento, tienes tema de programa de cumplimiento en PLD, tienes tu oficial de seguridad, tienes tu tema de protección de datos, o sea, generas confianza en el mercado y te ves una empresa muy atractiva para el crecimiento, ¿no? Que es lo que todos buscamos, hacer negocio y crecer. Principalmente ahí, como bien me menciona Ricardo, todos estos códigos, todos ya departamentos de cumplimiento que van más allá, ya no es aquella empresa pequeña, si quieres crecer, ¿verdad? Que con pues protección de datos hacemos un NDA y cada quien para su casa, no, esto ya es ir más allá, un cumplimiento regulatorio, una persona encargada del cumplimiento de protección de datos, de análisis fiscales, de prevención del lavado de dinero, de reputacional, riesgos, integral, como venimos platicando. Pero vamos a dar una pequeña vuelta a lo que venimos conversando, Ricardo. Yo creo que a muchos de los que nos están escuchando en este momento, que quizá pues estén en el gimnasio, a lo mejor estén en un trayecto por ahí, o a lo mejor están en la comodidad de su casa en el fin de semana escuchándonos. Yo creo que les va a interesar, porque siempre hay muchas dudas, Francisco, ya adentrándonos en el mundo de las entidades financieras y aprovechándonos un poco de la experiencia de Ricardo, ¿verdad? Porque el tema contable en entidades financieras, es más, vámonos a Sofome si quieren. Porque, oye, ¿qué hago? Que si cobro el IVA en interés, que si no, que si esto, y cómo reporto, y que los estados financieros. ¿Tú qué recomiendas, Ricardo? Por ejemplo, las NIF, no uso NIF, que hay La cada, CUIFE mentada. perdón. El uso de la CUIFE para la Ah, sí, contabilidad. exactamente. Todo eso que es todo un, pues ya hay mucha confusión y nos preguntan y esto. Entonces, pues aprovechándonos bajo tu experiencia, ¿tú cómo ves esto de las QIFE, que las NIF, que si la ley, la reforma fiscal? Y bueno, de ahí vamos a agarrar un vuelo hasta el beneficiario controlador. ¿Cómo ves, Francisco? Que nos platique Ricardo. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y Adelante. esto es algo que genera muchas dudas, sobre todo también, ¿sabes por qué? Claro. Sí. Por el nuevo tema del Plan General de Desarrollo para las OFOMES, en donde te están Buen pidiendo tema. estados financieros. Nunca se había visto que la Conducef, para dar de alta, por ejemplo, en este caso que estás mencionando, Francisco, una SOFOM, que te pido un plan general de funcionamiento donde ya incluyas estados financieros, proyecciones. Entonces, pues bajo todo esto que estamos comentando, Ricardo, ¿qué nos puedes ampliar y quitar un poquito, allanar el camino, que podamos ver una lucecita allá al final del túnel para que todo el auditorio pueda tener una pequeña guía ya, visualizar un poquito mejor el camino que van a seguir? Sí, claro, claro que sí, no, es un tema que es bien interesante.
Voy a tratar de aterrizarlo de una forma coloquial porque de repente se vuelve un poco técnico, pero vamos a tratarlo de aterrizar para que nos entiendan todos. El Nuestro tema auditorio, por de, supuesto. y parto por el tema contable, que creo ahí vamos a empezar con el tema, ¿no? Es un hecho que en México nos aplican diferentes tipos de reglas contables. Hay una norma mexicana que son las famosas NIP. Luego, por otro lado, tenemos las famosas IFRS, que son las normas internacionales. E incluso tenemos las normas americanas para empresas que reportan a los amigos de Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos los criterios contables emitidos por la CNBV. Son como que las reglas que nos están aplicando aquí en México, ¿no? Que son mucho más comunes. Si hablamos del sector financiero, y vamos a hablar ahorita de lo que son todas las entidades que son catalogadas como entidades financieras, hablando de bancos, SOFOMs reguladas, uniones de crédito, SOFIPOS, casas de cambio. Ellos, por alguna razón, tienen ya su disposición contable que les es aplicable, emitida por la propia CNBV. Si buscamos en la página de la CNBV, por ahí buscamos y filtramos disposiciones contables aplicables a cada sector, nos van a salir. Esas reglas, ahí viene prácticamente un catálogo de cuentas fijo. Como son empresas que tienen que estar mandando información trimestral y su informe anual, ya está definido un catálogo de cuentas. Incluso, abajito vienen los criterios contables que se deben seguir y describe más o menos qué debe contener cada cuenta que agrupe en ese código. ¿Qué cuentas vamos a agrupar? Y cómo debemos presentar nuestros estados financieros, ¿no? O sea, viene ya muy planito. Incluso te dice que si la propia disposición bancaria no tiene un criterio contable, pues te vayas a las famosas normas de información financiera mexicanas y en consecuencia, si esa norma financiera mexicana no lo tiene, te debes ir a las famosas IFRS, las normas internacionales, y si no lo tienen, te vas a cualquier norma internacional que sea totalmente validada y creada por un consejo emisor, ¿no? Por este caso, las normas americanas. Entonces, pero para las entidades financieras, repito, ya hay una disposición. Ahí está la regla de cómo debemos de agrupar nuestras cuentas contables, cómo debemos presentarlas y qué debe contener todos los estados financieros. Ahí hay una regulación muy específica. Entonces ahí si nos damos cuenta y nos vamos a las páginas, incluso si vamos a la página de un banco, seguramente es información pública, puedes buscar estados financieros dictaminados o reportes anuales y te va a salir ya prácticamente el estado financiero y todos los estados financieros van a ser iguales en cuanto a presentación, porque es una regla contable que está emitida por el propio órgano regulador, en este caso la CNBV. Pero bueno, ahora si vamos al el sector SOFOMS, que es uno de los sectores que ha tenido muchas dudas, sobre todo porque es un sector que es un poquito raro, por llamarlo de esta forma, porque hay SOFOMs o SOFOMs reguladas y SOFOMs no reguladas. Las reguladas pues, ya tienen su catálogo de cuentas muy específico, tienen su disposición contable emitida por la CNBV, porque son supervisadas por la parte prudencial y por la parte de PLD. Pero las SOFOMs no reguladas sí tienen un tema, sobre todo porque las SOFOMs no reguladas, pues no de forma obligatoria debemos de seguir los criterios contables emitidos por la CNBV. Técnicamente hablando, debemos de seguir las normas de información financiera mexicanas. Pero muchas veces hoy los bancos, como si tú vas al sector y el banco te pide unos estados financieros dictaminados o internos para fines de los fondeos, la CNBV, o el banco, perdóname en este caso, sí quiere ver los estados financieros como si fueras una SOFOM regulada. Entonces se vuelve como un mix. ¿Y a qué voy? Yo lo que hemos recomendado al sector es que si tú eres una SOFOM no regulada, tu tema de presentación, tu catálogo de cuentas, sí lo hagas con base a los criterios contables emitidos por la CNBV en cuanto a presentación. Es decir, vamos a estar poniendo la cartera vigente, cartera vencida, si es de consumo, si es comercial, si es arrendamiento. O sea, como viene el propio catálogo de cuentas. Pero sin embargo, para la evaluación y el registro contable, sigamos las normas de información financiera mexicanas para la evaluación.
Porque sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, una diferencia interesante en este sector es la famosa reserva preventiva de riesgos crediticios. Porque si nos vamos a la regla CNBB, tenemos que en un CIFRS 9 ver todo el tema de las cubetas de riesgo, riesgo medio, riesgo bajo, aplicar la severidad de la pérdida, la probabilidad de incumplimiento, y se vuelve un tema muy técnico. Incluso las reservas pueden irse a un importe más grande por el propio riesgo, porque tenemos que valorar el modelo con base a modelos individuales, es decir, por cada cliente. Y las normas de información financiera mexicanas te llevan a determinar una reserva de riesgos crediticios con base, se puede utilizar una metodología simplificada, es decir, evaluarla por sector. Y eso ayuda. Si bien es cierto, es parecida, pero podemos minimizar esos efectos y no hacer una reserva tan técnica, ¿no? O la famosa suspensión de intereses, que para una empresa que sí sigue los criterios bancarios, sí debe de hacer la suspensión de los intereses. En una famosa norma de información financiera, no, esto no sucede. Esto es simplemente un devengo y tú tienes que seguir devengando y, en su caso, crear una reserva. Entonces, sí hay diferencias entre una parte de una regla CNBB y una norma de información financiera. En resumen, las empresas que son empresas financieras que tengan una disposición contable emitida por la CNBB, que son todas, excepto las SOFOM no reguladas, deben de seguir forzosamente esas reglas. Las SOFOMES no reguladas, se sugiere que por tema de presentación, sí sigan el criterio bancario en presentación, pero en evaluación sigan las normas de información financiera mexicanas. Es un tema bien interesante, un tema muy bueno de analizar, pero bueno, eso es lo que nosotros hemos visto en el mercado y es un tema que impacta directamente, ¿eh? Y recordemos que las normas de información financiera hoy en día, incluso yo me atrevo a decir, que son mucho más técnicas que los aspectos fiscales, ¿eh? Entonces, y también, digo, finalmente las FOBES no reguladas están catalogados para efectos de la ley de impuesto sobre la renta como empresas financieras. Entonces deben de seguir las reglas que siguen. El tema del IVA, por ejemplo, el IVA, si es una persona física empresarial o a una persona moral, el IVA, pues, si te vuelves exento, ¿no? Y en caso de que sea una empresa que no sea del sector financiero, pues ahí el IVA tienes que cobrarlo, sí o sí, ¿no? O sea, los beneficios fiscales son similares a una SOFOM regulada, a una SOFOM regulada, sin embargo, sí es importante analizar todo este tipo de vertientes que son muy interesantes en estos sectores. Oye, totalmente. A mí me queda muy claro que por un tema de un mejor cumplimiento, por un tema de una mejor práctica, es la palabra, seguir todas estas disposiciones que te marcan la bancaria, como tú bien comentabas, pero solamente para la presentación. Y es muy interesante todo esto de la contabilidad pues porque no le habíamos o no le habíamos tomado ese punto, ¿verdad? Sino hasta recientemente, donde, oye, como tú bien comentabas, Ricardo, oye, bueno, pues sabes qué, si eres una SOFOM que vas en crecimiento, oye, pues quieres solicitar fondeo, quieres abrir a otros mercados, qué sé yo, y es donde se vuelve relevante esto que nos platicas. Sí, totalmente de acuerdo, porque siempre cuando vamos hacia afuera a buscar fondeos, a buscar inversionistas, siempre la información financiera lo que nos va a dar es la visión, la solvencia, y eso se va a reflejar en la información financiera. La información financiera hoy en día, como están las normas de información, las NIP como tal, se vuelve una contabilidad financiera que va a servir para la toma de decisiones. O sea, hoy en día lo contable y lo fiscal están totalmente divorciados, porque hoy en día la contabilidad tiene una temática de análisis financiero y toma de decisiones. Es una contabilidad financiera. Y por otro lado, los aspectos fiscales son recaudatorios. Entonces, hoy en día la finalidad es totalmente diferente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que siempre me gusta poner, el tema del arrendamiento. Llama del arrendamiento no del punto de vista arrendador, sino era arrendatario. Si tú como entidad financiera tienes sucursales, pues ahora resulta que tú rentas a sucursales, donde tienes tus oficinas, donde tienes tus sucursales. Pues resulta que fiscalmente hablando, pues una renta, tú pagas tu renta, te dan tu famoso CFDI y tú lo deduces. Pero para efectos financieros, contables,
resulta que esto ya no es así. Tú lo que vas a tener en tu estado financiero es un derecho de uso como si fuera tu activo y tendrás un pasivo por las rentas que vas a pagar en el futuro a la vía del contrato. Y en tu estado de resultados, en vez de tener un gasto por rentas, vas a tener una depreciación y un costo financiero. Entonces, es un modelo financiero totalmente diferente, porque lo que busca hoy en día la norma contable es ver la realidad del negocio, la sustancia económica de las transacciones. Y el aspecto fiscal pues, va a buscar el tema tributario. Yo pagas tu renta, tienes tu contrato, me pagas tu renta y te emito tu CFDI. Pues es un tema de deducción y recaudación. Es un claro ejemplo de que hoy en día esto tiene controversias bastante fuertes. En el tema financiero también las reservas preventivas, pues para efectos financieros es una reserva financiera basada en riesgo y para efectos fiscales tú la puedes deducir hasta que cumpla los requisitos. Que hoy en día, como están las reglas, tendrá que ser entre 4 o 5 años hasta que haya una imposibilidad de pago directamente del acreditado. Entonces, todo esto son aspectos que van pegando entre lo financiero y lo fiscal. Y por eso hoy en día los inversionistas, los bancos y cualquier persona que quiera invertir en tu negocio va a buscar y va a visualizar unos estados financieros con esa visión que le permita visualizar qué realmente refleja tu negocio y cuáles son tus riesgos. Y nuevamente, ahorita tocamos el tema del ESG, ahora viene algo adicional, porque ahora resulta que la información financiera, más sus notas, más las revelaciones de la información no financiera, que es el ESG, que son los riesgos sociales y ambientales, va a ser tu reporte integral, porque hoy en día el inversionista lo que va a querer ver es todos los riesgos que tú tengas como negocio en marcha. Y para poner un ejemplo de esto, y a lo mejor no es del sector financiero, pero para ejemplificar los riesgos que busca el ESG, si tú eres una empresa que produce refrescos y que tu materia prima es el agua, pues espérate, o sea, si no tienes agua, ¿cómo me garantizas que vas a operar en el futuro? Entonces todo eso impacta, ¿no? Impacta porque hoy en día todo esto viene a evolucionar los mercados. Y hoy en día incluso las empresas que son financieras y van a otorgar préstamos, tienen que también garantizar que vean los riesgos que tienen sus clientes para continuar como un negocio en marcha. Entonces, un tema bien integral, bien interesante en el tema de todo este tipo de información que nos piden revelar hoy en día los estados financieros y los temas de cumplimiento. Totalmente, totalmente, Ricardo. Y ahí, digo, también volteándolo del otro lado, en el sentido de, oye, si yo soy una financiera y vienes tú conmigo a pedirme un financiamiento, qué sé yo, pues yo voy a ver todo eso. Yo voy a ver en el ejemplo que ponías de la refresquera, oye, a lo mejor tienes ahí implementado, pero hay una situación como pasó y sigue pasando, oye, hay escasez de agua, bueno, ¿cómo le vas a hacer para solventar tú todos esos problemas, verdad? ¿Qué planes de contingencia tienes para salir avante, salir adelante, seguir produciendo, que no te quedes en el camino, que lo que yo te voy a ofrecer como financiera tampoco sea una carga importante para ti? Porque después viene que hay muchos quebrantos, que pasan en mil situaciones en donde, bueno, pues los clientes quedan por ahí con insolvencia. ¿No crees, Elimelec? Y totalmente de acuerdo. Y ahí la pregunta, y como bien menciona Ricardo, hay SOFOMES, vamos a decir que son muy sui generis, como dice Ricardo, hay unas reguladas, hay otras no reguladas, hay SOFOMES pequeñas de 2, 3 personas, hay SOFOMES muy grandes. Entonces, bajo ese contexto, Ricardo, yo creo que la recomendación, salvo tu mejor opinión, sería que, aunque seas una SOFOM pequeña, no regulada, tengas mejores prácticas, voltees a ver a las entidades grandes, voltees a ver a las entidades que tienen una regulación también prudencial y las adoptes desde un inicio, ¿no? Porque esto te va a dar fotografía, ¿verdad? Mejor fotografía para inversionistas, para fondeos institucionales, porque ya no es el Friends and Family común y corriente. Cuando tú vas y tocas la puerta, vamos a decir, a un FIRA, a una FIM, a un banco del bienestar, ya banca de segundo piso o de primer piso, o quieres emitir papel, etcétera, etcétera.
tú ya tienes que estar preparado desde un inicio, no esperarte hasta que vas a empezar un proceso, quieres hacer una emisión, sino desde mucho antes tú adoptar mejores prácticas, voltear a ver a las empresas que ya están bien institucionales, voltear a ver esas mejores prácticas, esa regulación también prudencial, ir adoptando desde un inicio para que a la vuelta de 2, 3 años tú ya estés preparado para tocar la puerta a fondeos institucionales, tocar la puerta a bancas de segundo piso y de esta manera puedas desarrollar mejor tu plan de negocio. No sé qué opinas, Ricardo. Totalmente de acuerdo, el MLET es algo esencial. Si tú hoy en día te constituyes como una SOFOM, pues bien interesante que tengas un plan de negocio hacia futuro. Oye, si quiero crecer, quiero obtener fondeo, quiero volverme público, o sea, participar en el mercado de valores. Entonces empieza a trabajar desde hoy. Y desde lo básico, como tú bien comentaste, el MLET, el tema del gobierno corporativo, empezar a implementar el control interno, implementar todo el tema de los comités de apoyo, ir implementando el tema contable, o sea, tu disposición contable como la propia norma lo marca para empresas reguladas, empezar a ver los aspectos fiscales que te van a impactar. Iniciar con el tema de cumplimiento, no hay que dejarlos. El tema de PL es bien interesante porque en tanto tú crezcas en el tema de créditos, vas a tener que crecer en el tema de cumplimiento. Tendrás que tener un oficial de cumplimiento certificado forzosamente para que tenga esas tablas para poder afrontar los retos, porque entre más creces, más riesgos hay. Entonces tienes que prepararte desde hoy. No lo dejes hacia cuando tú quieras hacer. Ha pasado, yo creo que es un tema de descuido de las sociedades que van creciendo sin un orden, porque pasa, y de repente buscas ser público. No, quiero ser público en un año, pero si no te preparaste antes, Pues vas a sí, llevarte un entorno imposible para llegar a ese efecto. Y a lo mejor sí vas a llegar, pero vas a llegar tropezado, ¿no? Y sin el orden que debe de ser. Entonces tenemos que pensar desde hoy en esos de procesos. ¿Qué acuerdo. queremos hacia el futuro? ¿Qué queremos crecer? ¿Qué queremos vender? ¿Qué productos tenemos que implementar? ¿Cuál va a ser la estrategia para llegar a esa meta, ¿no? Entonces, por eso es un tema esencial, el MLET, Francisco. Totalmente. Y yo creo que precisamente esto que nos comentas, por ejemplo, cuando te vas a convertir en una empresa pública, la propia ley te dice, oye, pues tienes que preparar un programa de cierto tiempo en donde vayas tú transicionando poco a poco, ¿verdad? Para esto que precisamente nos comentas. Adelante, Limelec. Oye, sí, Adelante, Luis. Francisco, ahí antes haciendo, porque aquí Ricardo bien menciona, y darle también un poquito más la vuelta, porque también estoy seguro que los que nos están escuchando les va a interesar. Ricardo, pues ya comentamos, ¿verdad? Que tiene todas las certificaciones que existen, ¿verdad? EICA, WIF, CNB, etcétera, 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 Instituto de Contadores, todas las certificaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Ahora vámonos, ahora sí a tocar ese punto, ¿verdad? Porque no me dejarán mentir que hace, vamos a hablar a lo mejor unos, como dijo Ricardo, cuando las auditorías, 2012, 2011, por allá, ¿verdad? Ya estamos hablando de un periodo de alrededor de más de 10 años, ¿verdad? De estas auditorías, cuando era incipiente la prevención del lavado de dinero, cuando las entidades pequeñas, no bancarias, desconocían totalmente el tema, no sabían lo que era un oficial de cumplimiento, mucho menos un informe de auditoría en materia de prevención del lavado de dinero. No existían ni los lineamientos para estas instituciones financieras no bancarias. Entonces, a la evolución, Ricardo, a la evolución, mirando un poco hacia atrás, ya estos 10, 12, 13 años en instituciones financieras no bancarias, cuando nace toda esta obligación, digamos, y bajo estas certificaciones que comenté, ya tanto internacionales, nacionales, y luego volteando a ver el mercado nacional financiero en actividades vulnerables, ¿cómo ves el panorama ya ahora a 10, 12 años de esto? ¿Cómo lo ves al día de hoy? ¿Ha madurado? Las actividades vulnerables pues fue posterior,
todos sabemos que todo esto viene de las recomendaciones de Gafi, ha evolucionado, hemos tenido algunas evaluaciones mutuas, por ahí también tenemos la evaluación nacional de riesgos, ha evolucionado, sin duda alguna ha evolucionado, salió la certificación de oficiales de cumplimiento por parte de la bancaria. Entonces, ya todo esto que te digo, todo este contexto, en este caminar de más de 10 años, ¿cómo ves al día de hoy este cumplimiento, esta materia de prevención del dinero en empresas financieras y en empresas de actividades vulnerables, que es lo que hoy en día tienen que dar cumplimiento por ley, por disposición? Sí, es un buen tema, Limelet. Yo creo que sin duda de aquellos años 2000 hasta 2010, 2011, yo creo que el mercado ha evolucionado. Es un hecho que las disposiciones Gafi, seguramente por aquello de las revisiones mutuas, ha habido bastantes recomendaciones y eso ha ido a mejora del sector. Y lo digo desde ese año 2012, cuando se publica la ley antilavado, porque si recordemos, la ley antilavado es la mamá de todos. Si bien es cierto, hacia pasado ya había disposiciones que les aplicaban al sector financiero, pero cuando se crea la ley antilavado, ahí en ese artículo, me parece que es el 12, ya establece ahí que las entidades financieras deben seguir la disposición que les dio, que está en su momento se emitió para los efectos. Pero es un hecho que la que le está regulando ya al tener ese artículo 12 es la ley antilavado. O sea, la ley antilavado vino a evolucionar mucho el mercado porque precisamente ya le dio validez jurídica a esas disposiciones, ¿no? Y ahí empezó el tema de la regulación. Y luego si hablamos, Limelet Francisco, del tema de las certificaciones, como bien mencionamos, pues precisamente estaba la del ICAMS, que es una certificación muy válida a nivel internacional y que fue que precisamente inició todo el tema. Si querías ser auditor en materia de PLD, lo primero que tenías que tener pues, era precisamente una certificación ICAMS, ¿no? Donde yo me acuerdo que cuando pude ver el material para esa certificación, pues te hablaba mucho de reglamentación internacional, mucho de ley patriota, la segunda y tercera directiva de la Unión Europea, todo el tema de las recomendaciones Gafi desde la 1, ¿no? Que era el enfoque basado en riesgo, la debida diligencia en la 10 y bueno, por decir todas las famosas recomendaciones. Ahí venía todo esto, ¿no? Y luego si nos damos cuenta hacia de 2012 a 2013, 14 y 15, pues en las propias disposiciones bancarias ya se adicionaron varios temas adicionales, como fue precisamente el tema del EBR, porque si bien es cierto tengamos disposiciones, pero el famoso EBR no estaba como un capítulo en especial. Lo interpretabas en el conocimiento del cliente, pero no venía un capítulo referente a esto en las propias disposiciones. Hoy ya lo tiene, y es precisamente recomendación 1, que es la primerita del enfoque basado en riesgo. Entonces ahí ya nos venimos fortaleciendo, ¿no? Y luego, pues si nos damos cuenta, hacia los años 2017, 18 y 19, ahora venimos con los modelos novedosos, que también recordemos que hay una recomendación que se refiere a las nuevas tecnologías, a medir los riesgos de las nuevas tecnologías, porque hoy venimos evolucionando. Y hoy en día, si vamos a eso, pues ya viene una disposición, un capítulo referente en cada disposición que se refiere a la implementación de modelos novedosos y cómo debemos de cuidar los riesgos cuando empezamos a hacer identificaciones no presenciales. Y bueno, no nos vayamos tan ahorita a lo más moderno que son las fintech. Ya tenemos bastantes autorizaciones. El año pasado estábamos detenidos. Hoy se han venido dando muchas autorizaciones y tenemos un sector más, las fintech, que técnicamente son competencia directa de los bancos. Entonces, bueno, nos habíamos venido regularizando, ¿no? Y creo que es algo que nos ha faltado en este tema, es el tema de las actividades vulnerables. Y así recalco, porque yo cuando me gusta mucho la actividad vulnerable, desde el año 2019 hay unas disposiciones que están ahí circulando en el mercado, que van a reformar la ley antilavado. Y esas disposiciones, esas reformas que no se han publicado hasta el día de hoy, después de 4 años, hablan precisamente, y si les analizamos, ya vienen muy parecidas al sector financiero. Hablan precisamente ya de un EBR, hablan de un oficial de cumplimiento certificado o encargado de cumplimiento, que ya está la certificación vigente, porque ya la tenemos muchos de nosotros, que es la de la nueva inteligencia financiera. Hablan de una auditoría anual y hablan de sistemas automatizados. Entonces ahí lo que siento que estamos un poquito vacíos, siento que ahí sí tenemos que profundizar, incluso leyendo el último reporte de supervisión que se publicó, creo que en abril, mayo, precisamente es lo que nos van a observar, porque si bien es cierto, tenemos una reglamentación muy fuerte, en actividad vulnerable todavía tenemos muchas áreas de mejora.
y seguramente en el 2024 que venga la revisión mutua va a ser un tema de observación, porque ahí creo que sí tenemos una gran área de oportunidad a poder reforzar el sector de actividades vulnerables, ¿no? Y los sectores de actividades vulnerables son bastante interesantes. El tema, algo que está en el foco rojo es el tema del inmobiliario, que es el tema de construcción y venta de inmuebles, porque hay un tema impresionante de lavado de dinero que ha sido a nivel mundial, no solo en México, sino a nivel mundial, donde hay bastantes temas que se tienen que prevenir, ¿no? Y bueno, por eso llamarlo así. Pero en conclusión, yo creo que de los años cuando yo empecé a ver el tema en el 2011 hacia acá, que ya son 12 años, pues yo creo que sí el sector ha evolucionado la materia y yo creo que para bien. Tenemos que mejorar más y sobre todo, insisto, en el sector de actividades vulnerables. Eso sí es un hecho, porque incluso es una observación del GAFI, pero bueno, creo que vamos bien y tenemos que contribuir todos nosotros a mitigar esos riesgos. Concuerdo totalmente, Ricardo, sobre todo en el tema de ir mejorando, ir viendo qué se puede hacer y en el punto que tocabas de las actividades vulnerables, en donde pues vamos en un camino muy similar a lo que está sucediendo en el sector financiero. Vamos, no se está descubriendo el hilo negro, o sea, es prácticamente igual, vamos a terminar donde mismo. Comentabas ahorita lo del EBR, incluso el GAFI publicó una guía para que las empresas del sector vulnerable realicen su EBR, que como bien comentabas, hasta ahorita no es algo obligatorio, pero como mejor práctica poder tener esta metodología, este enfoque basado en riesgos, el IMELEC. Y totalmente de acuerdo con ustedes, Francisco, Ricardo. Y mira, para ir dando cierre, me gustaría pues resaltar que ya la prevención del lavado de dinero no se acota a sector financiero, no se acota a sector de actividades vulnerables. Y te voy a decir por qué, y quién mejor que Ricardo nos va a decir, porque en la reforma en materia fiscal ya aparece la figura del beneficiario controlador. Y recordemos que las recomendaciones 24, 25, por allá de Gafi, ya nos habla de un beneficiario final, ¿verdad? De un beneficiario final y ya el sector financiero está habituado a esta identificación, pero ya en lo fiscal te hablan de que tienes que identificar al beneficiario controlador. Seas financiera, no seas financiera, vulnerable, no vulnerable, es una obligación ya que aparece de carácter fiscal y tiene todo que ver con prevención de lavado de dinero. Entonces, aquí ya se sale y nos quitamos esa venda de los ojos de decir, nomás cumplo prevención de lavado de dinero si soy actividad vulnerable o si soy sector financiero. No, señores, esto ya es para todo tipo de empresas. ¿Sí o no, Ricardo? ¿Qué nos comentas al respecto del ahora hoy conocido beneficiario controlador? Para ya dar el cierre, Francisco, que nos platique Ricardo. No, pues la verdad dijiste algo muy cierto, Emilet, este tema del beneficiario controlador trae mucho antecedente. Precisamente aquí en la firma, platicando con mi socio de controversia fiscal, llegamos a la conclusión de que sí es un tema que tiene origen en el PLD. Y es un hecho que es algo que se basa en esas reglas GAFI. Porque si vemos las definiciones que están en las recomendaciones, lo que está en las disposiciones y lo que está en la parte del Código Fiscal de la Federación, la definición es la misma, o sea, es la mismita. Si vemos los antecedentes de esto y este tema viene desde el año 2008, cuando en aquel Congreso de los Cabos, me parece, que se hace la reunión del G20, se dice que todos los países que son miembros del G20 tienen que implementar políticas referentes al tema de la identificación del beneficiario controlador. Y pone como fundamento el tema de evitar precisamente la defraudación fiscal. Y si recordamos que la defraudación fiscal es un tema de lavado de dinero, pues entonces ahí va amarrando. Y realmente lo Un que buscan delito es eso, precedente, porque también, exacto. Ahí nos exactamente, vamos. exactamente, exactamente. Exactamente, si ven lo que dicen las disposiciones en cuanto a qué información debes de recabar del cliente o el beneficiario controlador para efectos de PLD, es la misma
la que se recaba para las empresas ahora. ¿Quién es el beneficiario controlado de tu empresa? Porque lo que buscan es a la última persona que recibe los beneficios económicos. Igual que en el PLD. Tú cuando das un crédito, compras un departamento, compras un carro, si hablamos de actividad vulnerable, vas a buscar a quien realmente tiene el beneficio del crédito, a quien realmente tiene el beneficio del departamento, a quien realmente usa el carro. Igual, para efectos ahora como empresa, tienes que buscar quién recibe los beneficios económicos de la empresa. Ahí está. Solo que en México lo dividimos en dos vertientes. Lo estamos dividiendo para el tema de PLD, que ahí está, y lo estamos dividiendo por el tema fiscal. Sin embargo, recordaremos que hay países, incluso Colombia es un ejemplo de ellos, que es una sola base, porque recordemos que lo que vamos a llegar en el futuro es que todos los países que seamos miembros de esos órganos del G20 y todo ello, tenemos que tener una base global de beneficiarios controladores, donde Un la buró. podemos consultar, exactamente, donde la vamos a Un poder buró. consultar Exacto. fiscalistas, Exacto. bancos, o sea, vamos a llegar a Oficiales de eso. cumplimiento, Oficiales de sí, cumplimiento, claro. exactamente. A eso vamos a llegar. Es por Claro, eso o sea, decimos que exactamente, lo hemos platicado en otras ocasiones, para poder facilitar, conocer quién está detrás de las estructuras jurídicas, de las personas morales, para poder facilitar el trabajo de las autoridades, para poder facilitar el trabajo de las entidades financieras en materia de prevención del dinero. Y como bien mencionas, pues están, por ejemplo, ese delito precedente, el delito fiscal, ¿verdad? Que comentamos, porque hablamos de un EFO, ¿verdad? Pues a lo mejor no van a hacer todo lo posible por no identificar al verdadero beneficiario, al verdadero dueño de los recursos. Y aquí tiene todo que ver el delito fiscal como delito precedente al lavado de dinero y después a estas pues acciones que cometen posteriormente, como es la colocación, la estratificación y después tratar de integrarlo por medio de otros bienes. Y ahí se cierra el círculo y tenemos el delito fiscal, tenemos el delito de lavado de dinero y bueno, pues ya ahora todas las empresas pues tienen esta obligación que, como bien menciona Ricardo Francisco, ya en otros países existen estos registros de beneficiarios finales, que es la tendencia acá en México, que por ahí hay varias ya iniciativas que estoy seguro que pronto van a ver la luz, se van a publicar y vamos a estar pues en sincronía, como dice bien Ricardo, en el que todos tengamos en el futuro un único buró de beneficiarios finales, de beneficiarios controladores, y de esta manera seguir combatiendo el delito fiscal por un lado y el delito de lavado de dinero. ¿No? Muy bien, nos queda bien claro. Gracias por todo esta charla, esta clarificación, abrirnos los ojos de todo el tema fiscal. Fíjate, Francisco, hablamos de tema contable, de temas fiscales, temas económicos, regulatorios, de cumplimiento, de lavado de dinero. Creo que fue una charla sumamente enriquecedora con Ricardo y pues no me queda más que agradecerle la participación aquí en el Podcast, que yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando en este momento pues van a quedar con muy buen sabor de boca como un servidor, Francisco. Totalmente, totalmente. Fue una charla donde tocamos varias aristas muy importantes, muy interesantes y de igual manera sumarme al agradecimiento a Ricardo Lechuga por estar el día de hoy aquí con nosotros platicando acerca de todos estos temas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. De veras que estamos bien contentos. Te vamos a invitar a otra ocasión, yo creo, porque me quedé con muchas inquietudes de esta parte de la transparencia, Francisco, de esta parte de la información de datos personales, cómo dar un debido cumplimiento, porque la ley de protección de datos tiene muchos años y todavía no sabemos qué documento emitir, que si tenemos que poner al público, que si la cámara tiene que decir que si está grabando a la persona, que si los datos que recabas los puedes o no compartir, que si nada más por autoridad judicial. Yo ya estoy medio perdido, entonces vamos a invitar a Ricardo Lechuga que nos venga a hablar de todo este cumplimiento en materia de protección de datos personales. ¿Qué te parece? Claro que sí, con mucho gusto, Limilet Francisco. Créeme que para mí este tiempecito que llevamos aquí casi más bien una hora, se me ha ido como agua. Se ha sido una plática muy interesante con ustedes.
y hablando de temas que nos apasionan a todos los que estamos aquí. Exactamente, y no solo los que estamos aquí, a todos los cientos de personas o miles que nos están escuchando en diferentes países, Francisco, ya nos escuchan por ahí, estamos viendo las estadísticas en varios países acá de Latinoamérica, ¿no, Francisco? Correcto, Perú, Panamá, Chile, Venezuela, incluso en Estados Unidos nos escuchan, en el viejo continente también, por ahí algunos países. Entonces, es un movimiento Uno que otro perdido por allá que nos así escucha. Es un movimiento que va creciendo el Imelecas, ¿o no? Sin duda, este movimiento va creciendo. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la firma Garrido Licona también. Queremos agradecer que pues todos los que nos están escuchando pueden acercarse a ellos para todo el tema fiscal, contable, prevención de la dinero, actividades vulnerables. Y quién mejor que Ricardo Lechuga para que esté ahí al frente y podernos ayudar a todos los que nos están escuchando. Y bueno, un abrazote, Ricardo y Francisco. Entonces nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.